Informe 24, con Jania Novel. Sinaloa vuelve a ser escenario de violencia extrema. En las últimas semanas, el Estado ha registrado enfrentamientos armados, bloqueos carreteros y ataques contra fuerzas federales, producto de la disputa entre las distintas facciones del cártel de Sinaloa. Lo que antes fue un grupo criminal con liderazgo centralizado, hoy se encuentra fracturado. Por un lado, los llamados Chapitos, hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, y por otro, la facción de Ismael El Mayo Zambada y sus operadores. En medio del fuego cruzado, la población civil ahí vive con miedo. Se reportan desplazamientos forzados en comunidades rurales y un aumento de la presencia militar en distintas zonas del estado. Para analizar este complejo panorama, conversamos con David Saucedo, consultor en temas de seguridad y especialista en estos tenores. David, te saludo con gusto. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Jania? Quiero saludarte a ti, al auditorio, y a tus órdenes. Muchas gracias. Decía que Sinaloa atraviesa esta nueva ola de violencia. ¿Qué está detrás de esta escalada reciente entre los grupos del crimen organizado? ¿Qué lectura haces? Es un contragolpe de los Chapitos. Se dio la detención de varios generadores de violencia, como dicen las autoridades federales. Desde hace tiempo tenemos la percepción de que hay un combate, en efecto, a ambas acciones de los grupos de crimen organizado, pero en el récord, el mayor número de detenciones de narcotraficantes, de decomisos de droga y desmantelamiento de narcolaboratorios pareciera que es en contra de los Chapitos. Ellos han llevado la peor parte. Y pareciera que hay sí un combate en contra de las facciones, la facción de Mayo Zambada, pero las autoridades federales y estatales no han sido tan contundentes como lo han sido con los hijos del Chapo Guzmán. Esto ha generado la percepción, no sabría decirte cierta o falsa, una percepción de que le están cargando la mano a los hijos de los Chapitos y hay una actitud de brazos caídos en el combate al Mayo Zambada. Esa es una de las razones, no la única, no la más importante, pero es una de las razones por las cuales los Chapitos formalizaron una alianza con Nemesio Ceguera, alias El Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación. En las últimas semanas, en las últimas 2 semanas, se han dado las detenciones de integrantes del grupo de los Chapitos, que al parecer tenían un papel relevante dentro del brazo armado, y esto provocó una serie de ataques de dicho grupo en contra de autoridades estatales, federales y el grupo del Mayo Zambada. Incluso en las escuelas se han suspendido clases, han tenido que las empresas cerrar en un horario distinto, comercios bajan la cortina de manera también ya más temprana. Lo que tenemos es una especie de toque de queda en varias regiones de Sinaloa, destacadamente Mazatlán y Culiacán. Mazatlán se había mantenido al margen de la violencia homicida que había envuelto a la capital del estado, pero ya más regiones de Sinaloa se ven devoradas por este fuego de la guerra civil que hay al interior del cártel de Sinaloa. Guerra civil, qué fuerte suena esto. Guerra civil y toques de queda que no son oficiales, pero pues la gente, los pobladores ya lo tienen de facto, ¿no? En algunos reportes mencionan que incluso agentes federales han sido emboscados o asesinados. ¿Qué tan grave es la situación de seguridad para las fuerzas del Estado? Bueno, en algún momento el general encargado de la región, de manera políticamente incorrecta, un poco cínica, pero con mucha sinceridad, dijo que no estaba en manos de las autoridades federales poder llevar la paz a Sinaloa. Es real, el gobierno federal carece de los recursos humanos, financieros y materiales para enfrentar de manera simultánea a 2 grupos, en este caso del cártel de Sinaloa, más un tercero que se está sumando, células del cártel Jalisco que están llegando a Sinaloa para combatir del lado de los Chapitos. Entonces, en efecto, tendría que el gobierno federal reconcentrar gran parte de sus fuerzas para poder pacificar Sinaloa. Sin embargo, debido a compromisos internacionales, aproximadamente la tercera parte de los elementos de la Guardia Nacional están realizando tareas migratorias, custodiando la frontera y sur de acuerdo con la petición de Donald Trump. Otro porcentaje importante se encuentra en otras plazas importantes, Jalisco, Baja California, Ciudad de México misma, Guanajuato, tratando de enfrentar la violencia que hay en estas regiones, de modo que no hay, en perfecto español, la cobija no alcanza para cubrir todas las regiones del país en donde hay enfrentamientos entre los distintos grupos de narcotráfico. Esto provoca a su vez un incremento de las bajas de las personas integrantes de las fuerzas de seguridad pública federales que lamentablemente fallecen o que son heridas en acción.
Me encanta en lenguaje perfecto, la cobija no alcanza. ¿Y qué impacto está teniendo esta violencia en la población civil de Sinaloa, David? Bueno, en Sinaloa, a pesar de que era la capital de toda la vida del cártel que le da nombre a esta entidad, no se había visto en una situación parecida. En Jalisco sí, por ejemplo, el cártel de Jalisco Nueva Generación, la zona metropolitana de Guadalajara, desde hace tiempo se encuentra en una fractura entre una decisión del cártel Jalisco y el propio cártel Jalisco, el cártel Nueva Plaza. Pero en Sinaloa, a pesar de que tiene décadas siendo la capital del cártel de Sinaloa, no se había envuelta, perdón, en esta vorágine de violencia. Estamos hablando de cobro de derecho de piso, secuestro, extorsión, desapariciones, balaceras en las calles. Solo el episodio popularmente conocido como el Culiacanazo había alterado esta especie de paz narca que los líderes del cártel de Sinaloa habían logrado imponer a sangre y fuego en su estado natal. Pero a raíz de esta fractura, pues prácticamente toda la vida económica, empresarial, la actividad escolar, el transporte público, se ven interrumpidas esas actividades debido a las balaceras frecuentes que hay en las zonas de alta densidad de población de la capital y ya también en otras ciudades como Mazatlán. El gobierno federal está ahora mismo atendiendo otras emergencias y catástrofes naturales como las inundaciones, está preocupado por otros temas. No han hecho mucho caso ni han mencionado en las conferencias matutinas los pueblos enteros desplazados, ¿no? Sobre todo en la sierra, que las familias huyen de las balaceras y tienen miedo. ¿Qué opinión te merece esto? Los pueblos desplazados y la falta de atención del gobierno federal para ellos. En algún momento intentaron desempeñar un papel parecido al de los cascos azules. Como tú sabes, las tropas de la ONU lo que hacen al momento de tratar de pacificar alguna zona, se interponen entre los combatientes, generan una especie de muralla para evitar que haya choques de las fuerzas que están en combate. En el caso de Sinaloa, la Guardia Nacional, el Ejército, trataron de asumir un rol parecido. Hicieron un despliegue táctico operativo para evitar que los bandos que conforman, las células que conforman a los chapitos y a los mayos entraran en combate. Sin embargo, el esquema es distinto porque no se trata de ejércitos regulares, se trata de ejércitos guerrilleros, conformados por células que se esconden, que salen, que son muy móviles y que es difícil identificar territorialmente y geográficamente. Entonces, el despliegue que hizo la Guardia Nacional pues fracasó. Ellos tenían la expectativa de poder evitar estos combates mediante este esquema de impedir los choques, pero el propio ejército, la propia Guardia Nacional, sí son un ejército regular, utilizan un uniforme, andan en columnas de hombres desfilando, de modo que es fácil evadir los retenes, los controles, los operativos para los grupos de crimen organizado. El esquema no es funcional, nunca ha funcionado. Quizá la única opción real que ya también abortó era lograr que las propias partes en conflicto pactaran una tregua. Entiendo que hubo emisarios del gobierno federal para que se entrevistaron con los liderazgos de ambas facciones para tratar de pactar un cese al fuego que tampoco fructificó. O sea, no ha servido nada, ni el despliegue de las fuerzas militares o la Guardia Nacional, ni los pactos, no ha funcionado nada realmente en el Estado, y menos con el gobernador diciendo que no pasa nada, ¿cierto? Sí, lo que ellos tratan de hacer es, incluso el gobierno federal, desde hace tiempo, construir una narrativa de victoria, que las cosas están mejorando notablemente en Sinaloa, que hay una reducción de los homicidios. Normalmente los colectivos de búsqueda de personas que hacen una labor muy valiente para tratar de recuperar, de encontrar a los seres queridos, describen con puntualidad que hay una reducción de los homicidios, pero un incremento de las desapariciones. Es decir, incluso la encuesta nacional de seguridad pública urbana, dada a conocer la semana pasada, refleja que Culiacán es la ciudad del país que se percibe como de mayor inseguridad por sus propios habitantes. Sí. No parece haber una luz al final del túnel, por lo menos en el corto plazo. Y David, finalmente, ¿qué riesgos implica esta crisis para el resto del país? El efecto de contagio, que esta guerra que hay en el vasto narcoimperio del cártel de Sinaloa, que estaba circunscrita esta batalla
a Culiacán, pase a Mazatlán, Los Mochis, de allá a Sonora, Nayarit. Es decir, que haya más frentes de guerra producto de esta confrontación interna entre facciones del cártel de Sinaloa. Por el momento pareciera que no es el caso, pero ya empieza a preocupar que la chispa de la batalla llegue a otros frentes, tal y como ocurrió en Colombia en la década de los 90 del siglo pasado, que había varias ciudades que estaban viviendo de manera simultánea guerras de cárteles. Ese es el riesgo real, que se incrementen los conflictos y que eventualmente los cárteles empiecen a utilizar tácticas de narcoterrorismo. Es decir, no solo atacarse entre ellos o atacar a las corporaciones de seguridad pública, sino lanzar ataques mortíferos en contra de la población civil. Vaya, ese escenario no es nada alentador. Pues la violencia que hoy sacude a Sinaloa es el reflejo de un país ahí donde las estructuras criminales se reconfiguran más rápido que las instituciones, y en medio de esa disputa lo que vemos es que la ciudadanía sigue siendo la gran víctima. Te agradezco mucho el análisis, David, y estamos al tanto porque pues no solo es Sinaloa, es Michoacán, es Guerrero, es Zacatecas, en fin, como dices tú, el efecto contagio. Te agradezco el análisis puntual, David. Es David Saucedo, consultor en temas de seguridad, por ayudarnos a entender este complejo escenario. Gracias, Jania, te mando un abrazo. Igualmente para ti, buena semana. Es David Saucedo, consultor y colaborador de este espacio. Vamos a hacer una pausa y regreso de inmediato. No se vayan.